Buenas tardes, Alfredo. Gracias por participar en estas charlas de nuevo festival, este nuevo formato que damos esta edición. Y nada, bienvenido y muchas gracias por querer participar. Hola Patricia, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar, aunque sea de manera virtual, con ustedes y con su audiencia. Bueno, vamos a conocer un poquito más hoy a Alfredo Valles. Es un pianista venezolano residente en Austria que vamos a poder disfrutar de sus piezas al piano en un ratito vía online por las redes sociales, tanto del Foro Cultural de Austria, al cual queremos agradecer desde el festival que quieran volver a confiar en nosotros y colaborar, y también en las redes y en la web de nuestro festival. Eh, Podría leer tu trayectoria, pero prefiero que me cuentes tú un poco qué quieres que sepamos de ti. Sabemos que según leo y leemos por tu web, eres bastante versátil, tuviste una formación clásica, pero también con influencias del pop, del rock, y luego ya vino la etapa de música contemporánea. Pero bueno, cuéntanos un poco tú cómo ha sido tu trayectoria y qué te ha hecho llegar hasta Austria y vincularte a la música contemporánea. Bueno, la llegada a Austria fue vía Texas, porque yo hice mis estudios de licenciatura en Venezuela y luego de allí hice mi maestría en Baylor University en Texas. Y a través de la profesora con la que estudié allá, hice el contacto para venirme a Viena hace casi 10 años ya. Y bueno, esa es la parte, digamos, oficial del currículo, que a mí me parece la más aburrida, porque yo creo que a nadie le interesa donde uno estudia realmente. Pero sobre lo que hablas de mi currículo, de mi formación, sí tuve, mi formación es completamente clásica, pero realmente mi gusto por la música clásica empezó al revés. O sea, yo no llegué a la música contemporánea porque, porque hice la progresión, bueno, de que tocaba Bach, Beethoven, repertorio estándar, y eventualmente descubrí a través de los compositores de principios del siglo XX, luego llegué al repertorio contemporáneo, sino que yo no escuchaba, cuando yo tenía entre 12 y 15 años, yo no escuchaba música clásica, no me interesaba, y yo escuchaba era puro rock, y una de las cosas que yo escuchaba era King Crimson, una banda legendaria de los 70, o que existe desde los 70. Y gracias a que siempre me ha interesado leer quiénes son los que hacen la música que escucho y cuál es el enfoque, leyendo una entrevista con Robert Fripp, el guitarrista y principal compositor de King Crimson, él comenta que su meta era imaginar qué pasaría si Hendrix tocara la música de Bartók o de Prokofiev o de Stravinsky. Entonces, yo no sabía quiénes eran esos nombres a los 12 años y me pongo a investigar y los escucho y bueno, ahí viene la primera impresión con la música del siglo XX. Y la segunda impresión fue a través de Zappa, Frank Zappa, que yo creo que es el santo patrono de muchos de nosotros que hacemos música contemporánea. Y a mí me gustaba mucho un disco en vivo que él tiene en Nueva York, y leyendo su biografía, entonces me entero que él cuando era adolescente, que se estaba educando a sí mismo como compositor, lo que a él le cambió la vida prácticamente fue encontrar un disco de Edgar Varese, tanto que viajó de California a Nueva York solamente para tocarle la puerta a Varese. Y yo, sin saber quién era Varese, digo, bueno, si esta persona fue tan influyente en Frank Zappa, tiene que ser interesante. Y bueno, ahí descubrí un mundo nuevo que, bueno, luego me fue abriendo las puertas hacia el repertorio del siglo XX y XXI eventualmente, pero también yendo hacia atrás, ¿no? O sea, que tienes un poco el nexo, ¿no? Diferente a lo que puede ser una formación habitual, como tú bien has dicho. Pero bueno, que al final yo creo que es lo que refleja un poco, ¿no? La música contemporánea no deja de ser lo siguiente, o la música de nueva creación no deja de ser lo siguiente a algo, pero cómo llegas a eso, pues bueno, al final es también el producto de cada trayectoria, y también creo que eso se ve Exacto. reflejado
Y en tu caso, ahora según me comentas y tú mismo me lo cuentas, entiendo, ¿no? Al haber escuchado vídeos tuyos, puedo entender también la interpretación y cómo cada uno afronta este tipo de repertorio, ¿no? Que creo que es muy necesaria también esa visión y esa trayectoria personal. Pues si te parece podemos comenzar un poco, ya te conocemos un poquito más, a hablar sobre las piezas que vamos a poder disfrutar durante la programación online de esta edición a través de las redes sociales. No necesariamente tienes que comentarnos todo, pero bueno, si en principio quieres comentar un poco de cada vídeo, o si prefieres comentar si has podido trabajar más sobre una de ellas, un poco abierto, pero lo que tú creas que pueda resultar atractivo para los que dentro de un rato escuchen tus vídeos en las redes. Bueno, los dos vídeos son dos obras de compositores particularmente diferentes, pero que tienen cierto, al menos en estas dos obras en particular, tienen cierto interés en el pasado y la tradición, no solamente la tradición musical, sino también la tradición pianística en cierta manera. Y lo abordan de maneras muy diferentes. Una de las obras, que es la Fexia-Bilder número 2 de Gerard Pesson, compositor francés. Y la otra obra es los estudios nihilísticos 4, 5 y 6, Piano como Neurosis, de Matthias Craneviter, que no solo es un gran compositor austriaco, bastante joven, sino también tengo el privilegio de considerarlo dentro de mis amigos cercanos. Y es muy interesante en el caso de la obra de Craneviter, que es una pieza que la pude abordar conociendo al compositor a un nivel que normalmente no necesariamente los intérpretes podemos tener, ¿no? Yo trabajo con Matías en The Black Page Orchestra, que es el ensamble de música donde experimentamos y hacemos un montón de cosas. Y bueno, eso me ha dado cierto privilegio de conocer más a fondo cuál es la filosofía artística de Matías. Y es una pieza que cuando la escuchen, no quiero revelar mucho de qué va, pero es un homenaje particular a Beethoven. Y más que un homenaje, es algo que yo también estoy completamente de acuerdo, es como que una reexaminación de los ídolos que tenemos desde el punto de vista de constructivo. O sea, está basado en una obra que todos conocemos, músicos, no músicos, de cualquier instrumento, todos hemos pasado por esa obra de alguna manera, o ella ha pasado por nosotros. Y es una obra que Matías considera es la obra más abusada del repertorio. Bueno, por lo que él trata. No nos cuentes más. Exacto, hasta ahí así, digo. porque hasta si ahí digo. no. Pero lo no que él va... trata, lo que él trata es de abusar la obra lo más posible, a ver qué queda. Me gusta que has ahí introducido ese trabajo con Matías en este caso y un poco en general me gustaría que lo enfocáramos a compositores jóvenes, actuales, y un poco esa colaboración, ese proceso de creación que como músico hacemos y como los compositores hacen con nosotros cuando estamos o bien interpretando una de sus obras o bien en ese proceso creativo para dar fruto a una nueva pieza, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión, reflexión o sensaciones cuando has tenido este tipo de procesos con Matías o con otro compositor que hayas podido trabajar. ¿Qué crees cuál crees que es el punto necesario para que la música contemporánea siga creciendo en ese sentido? Es decir, porque eso no lo podemos tener en otros estilos y ahora sí. ¿Y qué es las sensaciones que has tenido? ¿Cuál crees que es el punto más satisfactorio de ese proceso de creación o de ese trabajo con compositores? Lo que a mí más me gusta es el darme cuenta de que los compositores, o al menos yo he tenido la suerte con los compositores con los que yo estaba en contacto, de que para ellos, a la hora de poner algo en papel,
no lo están escribiendo en piedra, o sea, no es inmutable. Ujú. Y es una cuestión de, bueno, abordar el qué quisiste decir o el qué es lo que realmente quieres decir, porque no estoy entendiendo muy bien lo que pusiste o esto es lo que estoy haciendo, pero me parece que quizás puede que no sea lo que tú realmente quieres, o crees que hay alguna forma de que esto no se adapta muy bien a mí, de repente hay alguna manera de que nos encontremos en el medio. Y me he dado cuenta que a los compositores en general les encanta el diálogo con los instrumentistas. O sea, por lo menos en mi caso, todos los compositores que yo me he encontrado les gusta ver y experimentar y descubrir cosas en la práctica, porque pasa que hay que tener dos maneras muy distintas de cuando estás escribiendo y poniendo todo en el papel e inventando, y ya llevar eso a la praxis es otra cosa. Y cuando uno escucha las cosas que pasan, pueden venir nuevas ideas, y por eso hay compositores, inclusive a lo largo de la historia conocemos muchos ejemplos de compositores que revisaron obras montones de veces, o que pasaron su vida entera revisando una obra o dos obras. Y, y eso me pasa mucho también que, por ejemplo, hay otra gran amiga acá en Viena, Margareta Ferek Petric, compositora croata, que escribió una obra para mí hace un par de años, y cada vez que yo la tocaba, o cada vez que la he tocado y que la he tocado para ella, siempre ha sido como que, no, pero fíjate, esta parte mejor, me gusta más como lo haces tú, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Y, y esa sensación de que realmente la creación no se detiene en el momento que el compositor pone la doble barra, sino que la creación continúa en cada ejecución que hacemos de la obra, y eso es algo que inclusive ha informado y ha influido mucho en mi enfoque a la hora de tocar repertorio estándar también. Porque más bien yo me he convencido de que los compositores de hace siglo y medio, 2 siglos, es muy probable que tuvieran el mismo enfoque. Sí, Entonces, estoy totalmente de acuerdo que creo que tenemos que aprovechar ese proceso creativo y esas oportunidades y estamos en el momento de ello. Por lo tanto, creo que es necesario todo esto que se hace y también la difusión, ¿no?, de ese proceso, no solo el resultado, como puede ser el concierto. Pues también me gustaría un poco conocer, porque en Nuevo Festival no hemos tenido aún la oportunidad de contar con pianistas en vivo en el festival, aunque contaremos seguro en futuras ediciones. Pero quiero que me cuentes un poco desde la perspectiva más técnica, puede ser así, de pianista, de quien se dedica a ese trabajo de piezas de nueva creación o de música contemporánea. Para pianistas en general que no se han iniciado en ese repertorio o quieran hacerlo, no sé si tienes algún consejo o alguna recomendación, un poco de por dónde, bueno, en tu caso ves que es un poco diferente la formación, pero no sé, algún tipo de piezas que puedas recomendarles o la visión un poco como pianista. yo creo que lo primero es, bueno, no tener miedo a hacer cosas fuera de lo común y fuera de lo que hemos aprendido en el salón de clases con el repertorio estándar. Porque, bueno, están todas estas técnicas extendidas que cuando uno abre una partitura de cualquiera de estos compositores, que además son famosos por ellas, puede ser George Crumb, es uno de los que me viene a la mente ahora, que es más conocido por explotar absolutamente todo lo que puede hacer un piano, no solo desde el punto de vista del teclado, sino como artefacto. Es no tener miedo, es explorar, siempre obviamente teniendo cuidado de las cosas que pueden hacerle daño al instrumento. Nunca está de más consultar con algún técnico cómo uno puede afectar, sobre todo tener en mente de, bueno, si vas a usar las manos sobre las cuerdas, mejor tenerlas limpias. Lo bueno es que ahora, hoy en día, todos creo que nos lavamos las manos más seguidos que antes. Estamos desinfectados. Exacto. Y simplemente probar y escuchar y tener en cuenta que hay un mundo más allá de las 88 teclas, ¿no? Sí, Y también totalmente. estar claro que
Perdona. Perdona que estar claro que la escuela de virtuosismo tradicional que todos como estudiantes de piano hemos conocido, que empieza con los estudios de Czerny, continúa con Chopin, Liszt, Rachmaninoff, esa escuela de virtuosismo ha continuado. Y la pieza del vídeo de Gerard Pesson, los Bilder, son un enfoque a eso, pero es un replanteamiento de lo que es el virtuosismo, que va más allá de tocar rápido, sino también sobre el virtuosismo de producción de sonido y de autocontrol, inclusive. Creo que es muy interesante. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y creo que es muy interesante y extensible a, bueno, yo hablo también, lo llevo a mi terreno y desde el punto de vista del saxofón, aunque solemos estar un poco más abiertos por la edad que tiene nuestro instrumento, pero en general yo creo que es eso, ¿no? Hay que cambiar un poco el concepto de virtuosismo, el concepto de interpretación y también el concepto de lo que le muestras al público, ¿no? Que eso al final es un proceso también pedagógico en el que el público entiende. Exacto. Nosotros entendemos primero el proceso creativo con el compositor, lo hacemos nuestro y se lo transmitimos. Entonces, esto es al final un diálogo a tres, que me gusta a mí decir, que creo que es muy necesario y estamos en ello y yo creo que realmente vamos por buen camino, aunque con las dificultades normales de los tiempos. Pues como última pregunta, así para concluir, Alfredo, me gustaría que me contaras un poco tu visión o tu idea, opinión o lo que no quieras contar sobre un poco la situación de esta música actual, contemporánea, de nueva creación, en el país que reside, en Austria, el cual también yo tuve el gusto de disfrutar durante varios años y bueno, ¿y cómo te sientes, no? Aunque eres residente ahí, pero al final eres venezolano y un poco la situación actual de la música contemporánea, si crees que realmente se está apostando por ello, las nuevas generaciones, un poco como conclusión a esta charla. Sí noto, por ejemplo, en comparación a hoy en día, cuando yo llegué hace 10 años, sí noto que hay más gente, más estudiantes sobre todo, experimentando con música contemporánea y probando cosas y aventurándose a encontrar qué es lo que está pasando hoy en día y qué es lo que se hace hoy en día no solo en la ciudad donde vivimos, sino con la gran bendición que tenemos de expandir todas nuestras conexiones a través de Internet. Y simplemente eso, es estar conectado con lo que está pasando, porque la música clásica, vamos a decirlo así, y decir que lo que hacemos es parte de ese mundo, yo creo que por mucho tiempo se mantuvo desconectada de lo que ha pasado en la sociedad, de lo que está pasando en la sociedad en paralelo, cosa que no creo que ha pasado en el cine o en el teatro, pero en la música sí se ha mantenido esa distancia y creo que ahora por fin, al menos en Viena lo noto, hay mucha más gente buscando esa conexión e inclusive incorporando repertorio contemporáneo dentro de programas con repertorio estándar. Cosa que también me llama mucho la atención porque a mí siempre me pareció que el repertorio contemporáneo estaba como en cuarentena de las salas de concierto y solamente reservado para festivales especializados, audiencia especializada que sabe de eso. Y era como una especie de, bueno, o está cuarentenado o es una secta oscurantista que sabe algo que más nadie sabe. Sí, pero en esto me gustaría añadir, para que también todos un poco contextualizaran, que justo el ensemble que acabas de comentar, que también formas parte de ellos, habéis estado en el ciclo en la sala que suelen programar música contemporánea y actual en Musikverein, si no me equivoco. Y bueno, y esto es también un poco producto de lo que dices, de que se empieza a moldear un poco esta música de nueva creación dentro ya no solo de programas, sino de entidades y de imperios musicales como puede ser el Musikverein o el Vienna Concerthaus y teniendo ciclos regulares, ¿no? Yo creo que es muy importante. Solamente quería
añadir ese detalle Sí, para los que no se sitúan del todo, como podemos hacerlo nosotros que hemos, bueno, tú en este caso vives ahí y yo he vivido, creo que es un punto importante y que debe de tomar un poco de espejo otras ciudades y exacto. salas. Por ejemplo, el Musikverein, que es de las salas más reconocidas del mundo, pero que es tradicionalmente bastante conservador. Tomó el riesgo, digamos, de para esta temporada invitar a The Black Page Orchestra, que es un ensamble bastante radical. Nos invitaron para hacer 3 conciertos y después del primer concierto ya nos invitaron para renovar, para hacer la próxima temporada otra serie más. Wow. Entonces, esa respuesta también como que motiva mucho y dice, bueno, que se están abriendo caminos digamos, normalizar la presencia de la música contemporánea, de nueva creación, experimental, en escenarios y lugares que han sido normalmente dedicados a la tradición. Y a la tradición más arraigada en el caso del Musicaray, ¿no? Porque incluso su Exactamente. propia sala, la conocida sala donde vemos el concierto de Año Nuevo, no cabe una, digamos, una formación orquestal habitual, porque realmente estaba pensado para un tipo de repertorio muy concreto de esa primera escuela de Viena, ¿no? Exacto. Pues por mi parte, Alfredo, poco más. Realmente estamos ansiosos de poder disfrutar online de tus piezas, como bien nos has contextualizado un poco, a ver si logramos entender ese homenaje y esa idea que nos has ido comentando, que yo creo que sí. Y nada, de nuevo muy agradecida por tu tiempo, por querer formar parte de esta tercera edición de Nuevo Festival, a pesar de los aplazamientos por la situación actual que vivimos, que esperamos que cambie y todos podamos volver a todo en vivo y la música en vivo, aunque creo que también nos está haciendo un poco reestructurarnos a todos, ¿no? Totalmente. Lo esencial y cómo eso que has comentado también durante tu intervención de cómo se puede expandir también a mucho más sitios, ¿no? En el caso Sí, de que hoy estemos aquí los dos charlando en diferentes puntos del mundo. Pues nada, muchas gracias Alfredo por tu exacto. tiempo. Esperamos Gracias a ustedes por la tenerte, invitación. tenerte en vivo en alguna edición y poder recibirte Encantado. pronto. Un abrazo. Muchas Vale, gracias. un abrazo.